gobierno de la provincia de San Juan y para todos los gobiernos de la provincia, un ahorro muy importante. Por eso decía que se ha visto recargado de diferentes maneras. En este caso eso también se ha manifestado. Hemos hecho una publicación nosotros en nuestra página contando los pedidos. A ver, usted sabe muy bien, porque como profesora sabe el recargo que tiene cuando una profesora o un profesor por distintos motivos está de licencia o se jubiló o no se cubrió de las horas cátedras. En este caso se le pide, los directivos le piden al docente que envíe la guía, qué sé yo, un profesor de historia que tiene 2 horas de historia en primer año y el profesor de historia de primero segunda o primero tercera o primero cuarta no está y en definitiva toma, aparte de los cursos de él, toma 2 o 3 cursos más y tiene que corregir. Y eso es una carga importante. Sí, sí. Una carga importante en su labor, en su tarea, porque tiene que corregir una serie de cosas y contestar preguntas que realizan los alumnos, ¿eh? Es verdad, porque de momento, si no se dan las pautas, bueno, los chicos, las familias preguntan en cualquier momento, no hace falta que sea la hora de clase, cuando si estamos en la escuela, no, los papás y los chicos se suelen mandar en WhatsApp mensajitos en todo momento, a la hora del almuerzo, a la hora de cena, y son realidades diversas. También pensaba yo, lo estamos mirando desde el lado de el docente, ¿no es cierto?, que no se cubren horas, no tenemos conectividad, pero también en esta realidad nos ubicamos en las familias, con los chicos, que tal vez en situaciones que tienen problemas económicos, en familias muy vulnerables, hasta el contexto no les ayuda para recibir las guías y bueno, y continuar con el proceso de aprendizaje, porque tal vez, bueno, viven en un lugar muy reducido y no les permite acceder a la educación como nos gustaría llegar, profesor, ¿eh? Y esto ha demostrado la situación que se vive, que estaba escondida en diferentes lugares, y especialmente acá en lo que varía en la República Argentina y en la provincia de San Juan van surgiendo las situaciones complejas que están pasando muchas familias, de hacinamiento, de falta de comida, que existían y que ahora se ha potenciado. Los docentes sabemos mucho de eso porque vivimos a diario con los chicos y se descubren muchas situaciones que a veces se denuncian, se ayuda. Es una tarea social que cumple el docente importantísima que a veces no se la tiene en cuenta. En estos momentos de cuarentena se ha notado todo ese tipo de cosas en nuestro país y ha aflorado también en países que creíamos desarrollados las situaciones complejas que viven muchos seres humanos. Es verdad lo que dice profesora. Eso sí, profesor. Han habido momentos que uno ha recorrido villas y han visto cómo viven esos niños, y hay gente que los critica por qué por qué reaccionan niños y jóvenes de una manera diferente, con violencia y no saben de dónde vienen, ¿no? Eso sí, lo vemos reflejado en las aulas, es el sensor en las escuelas y tiene que ver mucho con una educación emocional. Cada alumno que recibimos tiene una historia, tiene un pasado, tiene una realidad, un contexto, y bueno, y por eso actúa de tal o cual manera, y ahí comenzamos los docentes a comprenderlos y en este proceso de empatía para acompañarlos el tiempo que nos toque en el grado, o en el aula, en este caso en el curso, en el secundario. Sí, exacto, es verdad, por eso digo, la función social que cumple el docente es importantísima y generalmente no es reconocida, o sea, se toma como, todos los gobernantes hablan de lo esencial, que van a invertir en salud, en educación y en seguridad, pero bueno, en estos momentos nos hemos dado cuenta que la falta que hacía invertir en salud, ¿no? En prepararnos para situaciones complejas como la que estamos viviendo, y también invertir en educación que realmente hace falta, ¿no es cierto?
y en seguridad para poder solucionar los problemas. Y bueno, espero que sea una reflexión para todos las personas que nos gobiernan o que llegan a un lugar de poder para poder cumplir con lo que manifiestan para afuera, la real inversión en educación, en salud y en seguridad. Eso sí, profesor. Bueno, tocamos el tema inversión, el tema económico, y llegamos entonces a la realidad que nos toca vivir en la provincia de San Juan, tras las declaraciones ayer de la ministra de Hacienda, Marisa López, donde habló de las nuevas medidas económicas, profesor, y bueno, ella manifestó que se suspendieron los aumentos estatales acordados por paritarias en el mes de marzo, es decir, que no se pagarían estos incrementos logrados, el 3.5% en mayo y en julio el 4.5%. Gremialmente, profesor, ¿qué opinión le merece? Nosotros nos manifestó después de lo manifestado a principios de mayo, un poco nos llamó por teléfono pidiéndonos la colaboración y a los tres gremios, digo. Nosotros le hicimos un pedido para que no se tocara esto, que dieran la posibilidad de no es un recorte salarial, ¿no es cierto? O sea, no dar el incremento acordado es un recorte. Entendemos la situación que está viviendo la provincia, pero lo que le manifestábamos nosotros era que esto debería ser solidario. Si el docente, el trabajador es solidario, también tiene que ser solidario otros sectores. Y entre eso le manifestábamos el incremento que ha habido en todo lo que es comestible, el incremento que ha habido también en las boletas de luz ha sido importantísimo. Que a ver qué podían hacer ellos, porque acá la solidaridad que siempre la pone el trabajador, en definitiva el que menos gana. Ustedes fíjense que en todas las sectores de los trabajadores se les ha pedido un esfuerzo e inclusive una rebaja en el salario, como ha ocurrido en sectores de la parte metalúrgica, de los empleados de comercio, etcétera. Pero también debe haber por parte de aquellos sectores que tienen ganancias inmensas una solidaridad, y que no sé si está puesta en manifiesto, o el gobierno en estados de situaciones excepcionales como la que vivimos ahora, que está contemplado en la Constitución, ¿no? Un estado de guerra o un estado de pandemia o epidemia en el país o en la provincia. Hay esta posibilidad que la debe sacar por decreto el gobernador, que no van a haber incremento de sueldo o inclusive reducción de sueldo, ¿no? Pero bueno, acá debemos ser solidarios todos, pero no solamente un sector, como sucede, que es el sector trabajador. Generalmente el solidario es el sector trabajador. Bien. Bueno, esperemos que no lleguemos a porcentajes de reducción de sueldos, profesor. Vamos a todos colaborar para poder tener un equilibrio frente a esta pandemia, pero esperemos que no se llegue a ese extremo. No, es lo que, por lo menos lo que ha manifestado la ministra de Hacienda. O sea, no va a haber una reducción salarial, pero lo que yo manifiesto es que debe haber un control más en los precios. Claro. Porque eso también la inflación hace que se reduzca el salario y que le alcance menos al trabajador, en este caso al docente. Nos hubiese gustado que, así como se ha tratado en la Cámara de Diputados ayer, que los diputados y senadores nacionales nuestros presenten un proyecto para que no nos cobren impuestos a las ganancias al salario del docente, que es lo que se hace. Sería importantísimo que no se le cobre el impuesto a las ganancias al docente, y nos gustaría, como gremio, que los representantes nuestros acá en San Juan presenten el proyecto para que a los docentes no le cobren el impuesto a las ganancias, que eso vendría a ayudar tanto al gobierno provincial y en especial a los docentes, porque es un recorte importante el impuesto a las ganancias que sufre aquel que está trabajando.
Y también nos gustaría que se cubrieran las horas, porque por un lado no nos van a dar el incremento, pero le estamos incrementando el trabajo a los docentes porque no se han cubierto ni las horas ni los cargos para no recargar a otros docentes, ¿no? Profesor, tengo entendido que el próximo martes se reúnen los diferentes gremios con el ministro de Educación en nuestra provincia, ¿es así? No he recibido, por lo menos hasta el momento no he recibido ninguna invitación para reunirnos. Debemos tocar temas que competen a las cuestiones de trabajo específicas que quedaron en la carpeta a tratar. Bueno, es complejo esta situación, no hemos recibido ninguna invitación para reunirnos. Bien, tenemos entendido que hay otras provincias que tienen un comité de crisis en donde están participando los gremios para colaborar en cómo podría ser la vuelta a clases si está la posibilidad o las condiciones. Hablaba de condiciones laborales. Bueno, en otras provincias hay comité de crisis porque están trabajando los gremios con el gobierno y con especialistas para ir previendo cómo es y también la situación que está viviendo el docente hoy en día. Está bien, se ha abierto un poco acá en San Juan al no haber circulación de virus, se ha abierto un poco la circulación, ¿no es cierto? Claro. Pero es complejo estar encerrado tantos días y bueno, también esas son condiciones laborales que hay que ayudar a las personas y en este caso a los docentes, ¿no? Es así, de momento uno de los ejes vertebradores de la reunión o los temas centrales para mañana en esta reunión virtual del Consejo Federal de Educación será la evaluación, ya que el ministro de Educación de la Nación ha manifestado que no vamos a colocar una evaluación cuantitativa, numérica, sino una evaluación en proceso. Bueno, él mencionó una evaluación formativa, que los docentes sabemos que es una evaluación en proceso permanente con los vínculos que establecemos virtualmente en estos tiempos con los alumnos. Sí, ha manifestado que no consideran ni una evaluación cuantitativa ni cualitativa, sino una evaluación como usted dice, en formación, en proceso. Sí. Y es verdad, son momentos bastante complejos para muchas situaciones y ahora en especial, en este caso que hablamos, y que es importantísimo, que es en la parte de educación. Tenemos los últimos años de la primaria o el último año de la primaria y también el último año del secundario, que son complejos y que ese niño necesita pasarlo para poder seguir al otro nivel, ¿no es cierto? Tanto en el primario para que pase al nivel secundario y en el secundario para que termine y pueda acceder a la universidad o recibir su título de finalización del segundo año, ¿no? Es una situación bastante compleja que estamos viviendo y bueno, tenemos que buscar las mejores herramientas. Yo sé que todos los docentes se han esforzado para dar toda la mayor cantidad de conocimiento, transmitir toda la mayor cantidad de conocimiento a los alumnos. Y bueno, no está mal la posibilidad que plantea el ministro de la Nación. Bueno, ya veremos, tenemos que sentarnos y ver cómo es, pero es compleja, y especialmente para nosotros, para las escuelas técnicas y agrotécnicas, para capacitación laboral, para formación profesional, en donde para las escuelas técnicas y agrotécnicas no se está cursando las horas de la formación profesional específica, claro. La cantidad de horas, que son 200 horas que tienen que cubrir, pero eso hemos hecho un análisis nosotros, como en años anteriores ellos tienen ese cursado en donde realizan prácticas reales en entornos reales de trabajo, lo tienen no en el último año, aquellos que están cursando el último año no lo van a tener, es muy difícil, ¿no es cierto? Excelente, profe. Perfecto, claro, seguramente pero bueno, es así. Son situaciones de excepción que estamos viviendo, ¿no? Pero muy
Muy bien, profesor. Bueno, un gusto como siempre escucharlo, profesor. Esperemos que cambie esta dinámica y las herramientas que encontremos para vuelta a clases presenciales Dios mediante sean las mejores, y estaremos muy atentos entonces a lo que siga sucediendo en estos tiempos. ¿Sí? La semana próxima, si hay reunión con el ministro, seguramente estaremos atentos para que después nos cuente. Sí, no, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por entrevistarnos, y que pase un buen día. Igualmente para usted, profesor. Bueno, Pedro, con nosotros el profesor Daniel Quiroga. Excelente, muy claro en los conceptos.